Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra cuarta y última conferencia web de este curso de aplicación del marco de trabajo Scrum para proyectos de desarrollo de software. Hoy es jueves 19 de junio del año 2025 y durante esta última semana la actividad de aprendizaje que tenemos, de acuerdo a nuestra guía, es relacionar las actividades Scrum y Kanban, estableciendo diferencias y utilidades entre ambas metodologías. Y el resultado de aprendizaje esperado es evaluar los planes de mejora de acuerdo con los resultados del proceso de validación. Para hoy les tengo propuesta la siguiente agenda. Un saludo de bienvenida de introducción, la explicación de la evidencia, ¿cierto? La explicación de la evidencia 4, que van a ver pues que es una evidencia sencilla, la verdad sencilla, pero es de mucha utilidad porque pues vamos a utilizar eh, a utilizar un recurso que tenemos muy valioso y que nos sirve demasiado, tanto para obviamente el marco de trabajo Scrum, pero también como para nuestras actividades. O sea, de verdad que esta es una evidencia muy chévere, espero pues que la aprovechemos al máximo porque vamos a ver que si nosotros cumplimos con lo que nos proponen Kanban en su tablero, vamos a ver que siempre estamos enterados como de las actividades que estamos realizando, en qué estado están, porque pues a mí personalmente me pasa algo y es que cuando me preguntan algo y yo no sé de lo que me están preguntando, pues para mí es incómodo, ¿cierto? Es incómodo, no es tanto por el desconocimiento, sino que si yo tengo una tarea pendiente, una actividad pendiente y me preguntan en qué estado está y yo no lo sé hacer, pues a mí de cierta forma me incomoda, ¿cierto? Me molesta pues como conmigo mismo por no estar enterado. Entonces vamos a ver que el uso de ese tablero Kanban me va a permitir a mí saber de todas las tareas y todas las actividades que yo tengo pendientes, en qué estado están, si ya la empecé a hacer o a ejecutar, si se está desarrollando o si ya la terminé. Entonces, de verdad que es una herramienta muy chévere y se aplica muchísimo por los equipos pues, de trabajo Scrum. Entonces, esa es pues, la actividad que vamos a realizar. Luego, como tercer punto, pues vamos a verificar cómo se descarga el certificado del curso, ¿cierto? De pronto los que ya han tenido la oportunidad de hacer pues muchos cursos acá pues en el SENA y específicamente formación complementaria sabrán cómo hacerlo, sino pues ahorita vamos a verificar cómo se descarga y también recuerden que una vez terminado el curso, que nosotros tenemos hasta la próxima semana, ahorita les voy a socializar las fechas de cierre del curso, una vez finalicemos el curso, más o menos de 3 a 4 semanas ya se puede descargar el certificado. Entonces vamos a hacer pues que el ejercicio, vamos a verificar cómo nos podemos inscribir a otros cursos virtuales del SENA. Como quinto punto vamos a verificar las fechas que son claves. Recuerden que la fecha siempre les he dicho que si bien es cierto, el SENA nos permite entregar evidencias extemporáneas, entonces si en la primera semana no pude entregarla, tenía tiempo la segunda semana para entregar las actividades de la primera, la tercera de las semanas anteriores, etcétera, ¿cierto? Pero ya, como se acerca al final del curso, tenemos una fecha que fue la que definimos desde el inicio, ahorita se las voy a recordar, porque ese día no podemos pasar para poder que las 4 evidencias, este curso solamente tiene 4 evidencias, ¿cierto? Hay muchos cursos, yo estoy también dedicando otros cursos en los que son 8 evidencias como tal, esta simplemente tiene 4, entonces de verdad que es obtener el certificado, simplemente es querer y tener voluntad pues como para hacerlo, porque ustedes han visto que las evidencias no son complicadas para nada. Y yo trato obviamente de explicárselas, de socializarles ejemplos para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, mire que ahí casi pues que no tendríamos excusa, simplemente con ver la grabación, tener una idea de cómo se presenta y ya de acuerdo al material de formación, pues podemos, ya cada uno presentaría pues las evidencias como tal, todavía tenemos tiempo de presentar las que tengan pendientes y por algún motivo no han empezado a enviar ninguna, pues tenemos el tiempo suficiente de acuerdo a las fechas que les voy a socializar para que se pongan pues al día como tal. Y por último, pues obviamente les voy a aclarar las dudas e inquietudes que ustedes tengan respecto al curso, respecto a las evidencias pues que hemos trabajado. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Y entonces vamos entrando pues en materia. Vamos entonces a verificar la guía, vamos a verificar la guía de aprendizaje. Recuerden que la guía pues es esa carta de navegación que nosotros tenemos para poder saber qué es lo que debemos hacer. Y en la última actividad, entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, llegó al final de este camino formativo, abarcando diversos procedimientos metodológicos. Ahora es momento de implementar acciones de mejora.
Por ello, teniendo en cuenta el estudio de caso, recuerda que nosotros durante todo este mes hemos trabajado y todas las actividades han estado enfocadas en el estudio de caso Colegio Formación del Mañana y la elaboración del Product Backlog, que fue lo que hicimos en la primera semana, que fue cuando levantamos todos los requerimientos con el cliente y convertimos eso en historias de usuario con los roles que ya creamos, que fueron los que hicimos en la segunda semana. Entonces nos dice lo siguiente: entonces el trabajo, la evidencia se compone de dos partes. La primera nos dice que relacionemos y hacemos una relación y descripción de los sprint y del sprint planning, del daily meeting y del sprint review. Nosotros en realidad esta actividad fue la que hicimos la semana anterior. Entonces ahorita cuando les socialice el ejemplo les voy a mostrar que eso ya lo tenemos y les voy a dar una opción pues para que los que la quieran aceptar pues lo tengan en cuenta como para la parte para entregar esta evidencia, o por lo menos lo que yo voy a tener en cuenta, ¿cierto? Y ya la segunda parte es que vamos a hacer un tablero Kanban, ¿cierto? Vamos a hacer un tablero Kanban. ¿Qué vamos a hacer en ese tablero Kanban? Entonces vamos a seleccionar 4 requerimientos de los que ya se han realizado, ¿cierto? Y los vamos a ubicar en cada una de las columnas de acuerdo al criterio que cada uno quiera tener, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a presentar como evidencia como tal. Entonces, como les digo, la primera parte ya la tenemos y la segunda, pues es lo que vamos a ver entonces en la noche de hoy. Entonces, aquí nos dice que realizar un tablero Kanban. Pero bueno, entonces, ¿qué es eso de tablero Kanban? Obviamente ahorita miramos el componente formativo que nos dice de Kanban, pero básicamente un tablero Kanban es una herramienta visual que utilizamos para gestionar y dar seguimiento al flujo del trabajo de un proyecto. Se compone de 3 columnas que representan los diferentes estados o las tareas, por ejemplo, pendientes, en proceso o terminadas, ¿cierto? Que era lo que les decía ahorita, que si yo tengo una actividad y, por ejemplo, yo en mis actividades profesionales, a mí me gusta mucho utilizar Kanban, pues me gusta mucho utilizar los tableros, porque de acuerdo si yo tengo requerimientos con diferentes clientes o diferentes empresas, pues que yo pueda asesorar, entonces yo lo que hago es eso, en mi tablero Kanban como tal, yo voy clasificando las actividades, tanto las que estoy desarrollando, las que no han empezado todavía y las que ya completé. ¿Por qué? Porque si a mí un cliente o por ejemplo los que trabajan en una oficina con sus jefes, ¿cierto? Con sus jefes o con su superior jerárquico o con sus mismos compañeros, ustedes tienen entre el equipo diferentes tareas, pues el tablero Kanban es de mucha utilidad porque cada uno se va a distribuir esas tareas y vamos a ver en las columnas en las que estén quién es el responsable y vamos a saber en qué estado está lo que están haciendo. Entonces, si a usted le preguntan por X o Y tarea, pues usted va a saber, le va a poder decir a su jefe o a su compañero a quien le pregunte, sí, eso ya se terminó o eso está pendiente, eso todavía no ha empezado, ese ya está en proceso, sino que he tenido este inconveniente, no he podido avanzar por esto y eso. Entonces, eso es una de las bondades de esta herramienta, ¿cierto? Que nos permite saber y tener casi que una foto del estado actual de en lo que están todas mis tareas o todas mis actividades o todos mis proyectos, ¿cierto? Entonces es muy chévere como tal, como les decía, pues ahorita. Y las tarjetas representan las actividades o los requerimientos. ¿Cuál es el objetivo? Es mejorar la organización del trabajo, visualizar el progreso y facilitar la entrega continua, ¿cierto? Entonces, ahorita obviamente vamos a hacer un ejercicio, vamos a, como siempre, o sea, cuando van a entregar la evidencia, pues ustedes, el que quiera simplemente en Word, pues en ofimática, hace el tablerito como tal, si quiere con cuadritos, bueno, de acuerdo a como cada uno quiere, o también hay herramientas, pues como siempre, que siempre les trato de socializar, pues una de las herramientas, hay una herramienta que se utiliza mucho para esto y es la herramienta de Trello, que entre otras cosas permite crear tableros de este tipo de tableros, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ahorita un ejercicio para que ustedes vean pues cómo es de sencillo y cómo es de fácil como tal. Entonces eso es Kanban, ¿cierto? Es una herramienta visual para saber en qué estado está cada uno de mis tareas o mis requerimientos como tal. Entonces, bueno, acá tengo pues el ejemplo de la evidencia, como la presentaría, ya se los voy a mostrar. Entonces, verifiquemos un momento el material de formación, ¿cierto? Esa es la definición pues que yo les mostraba de Canva, pero recuerden que nosotros tenemos acá en este componente formativo, planeación, ejecución y desarrollos ágiles, tenemos el material de formación que nos servía tanto para la actividad de la semana anterior como para las de esta semana. Entonces, miremos en el material que nos dice Kanban complementario a esta diapositiva pues que les acabé de socializar, como para que ustedes vayan teniendo diferentes fuentes de información como tal. Recuerden que también en estos cursos, o sea, aparte del componente formativo y de la información que tenemos, nosotros también, pues, si es un curso de formación complementaria, pues también debemos de complementar
todos esos recursos o esos materiales que nosotros encontramos. Entonces ya ustedes recuerden acá, teníamos las opciones las que vimos la vez pasada, ¿cierto? Que cuando veíamos que eran las actividades Scrum, eso de las metodologías ágiles que vimos también la semana anterior, la programación extrema XP, que también les decía que es uno de los marcos de trabajo ágil también como tal, que pues si bien es cierto lo referenciamos en el material, pero pues no hace parte de ninguna de las actividades del curso, pero es chévere pues que ustedes como por cultura general y para porque sepan pues que existen, es bueno que la miren, ¿cierto? Pero hoy nos vamos a enfocar acá en el punto 4, que es el de Kanban. Entonces simplemente le damos clic y acá entonces la definición que nos propone la guía dice, entonces además de Scrum, otro método extendido es Kanban. El método extendido hace referencia a que pueden ser agregados otros métodos existentes. Es decir, que Kanban se puede complementar perfectamente con Scrum. Entonces, Kanban está fundado en los principios LEAN y se centra en la eliminación de lo que aporta valor. Estos buscan reducir tiempos, precios y efectos, ¿cierto? Entonces, acá dice, el trabajo con Kanban se basa en definir un número máximo de tarjetas visuales, que era lo que les mostraba, en un tablero para cada fase del proceso, o sea, como para cada columna. Se trata de esperar antes de avanzar al otro estado, es decir, si yo tengo las 3 columnas, entonces todas las tareas inician en pendientes, van pasando, las que yo vaya a empezar a desarrollar, las paso al estado pues elaborado, que se están elaborando, y ya al final van a pasar pues al último estado, que es ya terminado. Entonces, estos procedimientos son efectivos para detectar atascos o errores, para que los problemas no se hagan más grandes y difíciles de solucionar, ¿cierto? Eso es lo que nos propone pues como la definición que encontramos acá. Y acá ya viene pues diferente, recuerden que como siempre les digo, esto es muy interactivo, ya ustedes obviamente van profundizando más pues en la lectura y ya obviamente es ya lo que ustedes pues le dediquen a esto. Miren que acá tenemos el ejemplo pues del tablero, el tema de la definición, ¿cierto? Entonces ahí, y también, o sea, aparte de esta opción, en la guía les recomiendo también que vean este videito, este es un videito muy chévere, este videito de YouTube, que también explican, dura como 4 minutos, que explican de una forma muy dinámica y muy didáctica qué es esto de Kanban y cómo se aplica en las organizaciones, en las oficinas, qué recomendaciones hacen. Por ejemplo, en el video hacen recomendación de uno no trabajar muchas tareas al tiempo, porque entre más tareas esté yo trabajando al tiempo, pues se pueden producir errores, entonces eso puede producir los atascos que dicen en el material que acabamos de leer en el material de formación. Entonces hacen unas recomendaciones chéveres, entonces por eso es bueno que este videito que está aquí en la guía y aprendizaje, acá en la página 8, pues lo vean ya cada uno con calma, para que ya tengan pues como más argumentos como tal para desarrollar la evidencia. Entonces, miren que enfocándonos en la evidencia, entonces la evidencia tiene 2 partes, lo que les decía. Entonces, la primera, relación y describa de los sprint, entonces el sprint planning, el daily meeting, el sprint review. Entonces, de pronto, los que ya tuvieron la oportunidad, pues que son muchos, porque ya he calificado muchas evidencias de que ya tienen esta evidencia, ya esto lo tienen. Entonces, les voy a mostrar cómo haría yo esa primera parte. Entonces, el ejemplo de la evidencia, entonces, como siempre, una pequeña portadita, pues que ya la tengo desde la primera conferencia, simplemente la voy actualizando pues en la temática, en la fecha y listo, ¿cierto? Luego, entonces, lo que ya hemos relacionado también en todas las actividades, el tema del estudio de caso y los requerimientos, esa lista de requerimientos o ese backlog que creamos cuando nos sentamos con nuestro cliente. Recuerden que el rector es el cliente, cuando nos sentamos con nuestro cliente para poder levantar pues todos estos requerimientos, que esto es lo que va a cumplir o este es el sistema que va a hacer. Luego, entonces, una historia de usuario. Aquí traje pues una historia de usuario que ya tenemos, pues tenemos 8 historias de usuarios. Podríamos escoger la que queramos pues trabajar para esta evidencia. El Product Backlog, que lo hicimos también, este ya lo tenemos también desde la semana anterior, que eran pues como todas esas actividades que me permiten a mí cumplir, que esto fue lo que socializamos la semana pasada, para poder cumplir con esta historia de usuario que yo escogí acá para el ejemplo, que era la de permitir la matrícula, ¿cierto? Entonces, esto ya lo tengo, simplemente sería traerlo de la evidencia anterior, copiar y pegarlo acá, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos muestra la guía. El sprint, entonces el mismo sprint que hicimos y socializamos la semana anterior, pues ese es el mismo que voy a trabajar para esta evidencia como tal, ¿cierto? Entonces esto ya lo tengo. Y acá, entonces, en el Sprint Backlog, ¿cierto? Que ya son como esas tareas específicas, que era lo que yo les mostraba la semana pasada, que estos eran como los puntos claves que yo detecté para poder cumplir con ese sprint como tal. Entonces estas tareas son las que yo voy a trabajar en el tablero Kanban que les voy a socializar, ¿cierto? Entonces, recuerden que cuando hablamos de sprint,
eran las jornadas de trabajo que tienen un objetivo, que tienen una duración y que tienen unos responsables y unas tareas para hacer. Entonces, esas tareas son las que yo voy a llevar al tablero Kanban, ¿cierto? Para poder demostrar cómo es el funcionamiento. Entonces, acá ya las tengo identificadas desde la semana anterior, ¿cierto? Lo mismo el tema de las reuniones del daily meeting. También esto ya lo tengo como tal. Esto es lo único nuevo, es esto. Entonces, listo, ya teniendo aquí yo las tareas o sabiendo qué es lo que voy a plasmar en el tablero, recuerden que lo que nos decía la guía era que tenemos que coger cuatro historias de usuario, ¿cierto? Miren acá, que acá nos dice, seleccione 4 requerimientos, ¿cierto? Que los requerimientos son pues las historias de usuario de los que nos hayan solicitado, ¿cierto? Entonces, esa es lo que vamos a hacer. Entonces, podemos hacer un tablero Kanban con los 4 requerimientos o hacer 4 tableros Kanban, por ejemplo, un tablero Kanban para matrícula, otro tablero Kanban para mostrar al estudiante en el técnico matriculado, ¿cierto? Otro para mostrar los horarios, ya es como ustedes lo quieran hacer. Entonces, ¿cómo haría yo ese tablero Kanban? Como para que se vea pues más clara la información. Entonces, yo lo haría aprovechando pues Trello, ¿cierto? Que como les decía es una herramienta pues que es gratuita y que me permite a mí crear este tipo de tableros. Entonces simplemente yo en Google escribo Trello y acá entonces me lo trae, este que dice Trello con y dice planificador diario en línea, ¿cierto? Entonces acá simplemente si no tienen usuario se pueden registrar o simplemente con las credenciales de Gmail, o sea, ustedes tienen cuenta en Gmail, bueno, ahí les saca como varias opciones, simplemente con esas se pueden loguear y es totalmente gratuito. Entonces cuando ingresen, uno ingresa en este menú y le damos clic acá donde dice ir a tus tableros. Entonces ya llegamos acá a los tableros, entonces yo voy a crear un tablero nuevo, acá me dice la opción, crear un tablero nuevo, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué título le voy a poner al tablero? Entonces, por ejemplo, el requerimiento que voy a trabajar va a ser el de la matrícula, ¿cierto? Entonces el de permitir la matrícula, entonces le pongo el título, entonces le pongo matrícula, por ejemplo. Y ya entonces escojo aquí la plantilla, de qué color la quiero, ¿cierto? Ya cada uno escoge pues como el color o el diseño o si la quieren hacer pues como esta herramienta y le dicen crear. Entonces acá eh, ya nos muestra acá pues las tareas como tal, ¿cierto? Acá ya nos muestran, espere que me trajo unas que ya tenía acá, entonces les muestro cómo saldría a ustedes. Entonces acá yo puedo simplemente empezar a crear, diciéndole aquí, añadir las listas. Yo le digo crear otro, a ver, que me trajo como, eh, yo escojo aquí otro como tal, a ver. Es que me está trayendo estas tareas, y como ya he hecho varios, de pronto por eso me los trae acá. Entonces acá, bueno, acá ¿qué le digo? Entonces, voy a crear las columnas, ¿cierto? Entonces acá le digo, voy a escribir, mi primer columna se va a llamar pendientes, ¿cierto? Que esa es la primer columna, así como se las mostraba acá en el PowerPoint, ¿cierto? Miren que acá, entonces, acá yo tengo estas son las columnas que yo voy a trabajar, entonces pendiente, en proceso y completadas. Entonces acá simplemente entre ello, pues voy a crear esas columnas. Entonces va a crear la primera que es pendientes, la segunda es que es en proceso, y otra, acá le digo agregar lista, le pongo el nombre que quiera y le digo que terminadas. De pronto, si ustedes se van a encontrar si van a consultar otras fuentes de información, algunos otros autores también proponen como una cuarta columna, ¿cierto? Y que son como esas tareas que no están, o sea, que ya no están en pendientes porque las estamos trabajando, están en proceso, pero de pronto están estancadas y no se han podido terminar porque falta algo o falta información o algo puede faltar, ¿cierto? Algo puede faltar. Entonces, algunos autores crean una cuarta columna, ¿cierto? Y le colocan un nombre como así, como pendiente por información o algo así, y pues también la utilizan. Si ustedes la quieren, la pueden utilizar o si quieren pueden trabajar simplemente estas tres. Entonces, acá tengo las columnas como tal. Ahora que tengo que empezar a colocar las tareas, ¿cierto? Las tareas que voy a trabajar y que van a estar en cada uno de esos estados. Entonces, ¿cuáles serían esas tareas?
Entonces, lo que me sale, recuerden que como esta va a ser la de matrículas, entonces, para yo poder trabajar esta historia de usuario, de permitir la matrícula, y para poder cumplir con el sprint que es también relacionada con la misma historia de usuario, entonces yo simplemente cojo estas tareas que yo ya había definido y son las que voy a posicionar en las columnas. Entonces, la primera tarea que yo voy a colocar es crear prototipos de la interfaz de registro. Entonces, como acá simplemente lo tengo, pues la copio y acá le digo añadir tarjeta y la pego, ¿cierto? O también puedo escribir acá. Eso es un texto, pues ustedes pueden escribirla acá como tal. Sino que como yo la tengo, pues la pego ahí. Y le digo añadir tarjeta, ¿cierto? Entonces, inicialmente, pues esas tareas ninguna se ha realizado. Por lo tanto, todas van a iniciar pues en pendientes, ¿cierto? Estas son las tareas que van a quedar ahí en pendientes como tal. Entonces, lo único que hago es copiar y pegar en cada una de las tareas independientes. Entonces, le digo añadir tarjeta, realizar pruebas de integración y funcionalidad del registro y añadir tarjeta y preparar la presentación para la revisión del sprint, ¿cierto? Entonces, estas eran las tareas que habíamos identificado la semana anterior cuando hicimos el ejemplo del sprint. Entonces, mire que inicialmente estas son mis tareas. Entonces, yo aquí ya tendría un tablero Kanban, que es lo que me está pidiendo, que es lo que me está pidiendo la evidencia, ¿cierto? Lo que me está pidiendo la guía en la evidencia. Entonces, cogí matrícula y creé los requerimientos y los posesioné en pendientes. ¿Cómo es el funcionamiento? Entonces, imaginémonos que llegamos, por decir algo, el primer día de la semana a la oficina, entonces vamos a decir, bueno, antes del sprint, por ejemplo, vamos a decir, bueno, durante estas próximas 2 semanas vamos a trabajar este sprint y vamos a trabajar en ese sprint, el objetivo es crear la funcionalidad de matrícula del estudiante. Entonces, ¿cuáles son esos requerimientos? Aquí ya los tengo todos en pendiente. Entonces, ¿por cuál vamos a empezar? Entonces vamos a decir, bueno, listo, primero que todo vamos a crear los prototipos. ¿Y quién va a trabajar los prototipos? Entonces, listo, eso lo va a empezar a trabajar el desarrollador X, ¿cierto? Entonces, el desarrollador Carlos, por decir algo, o bueno, como lo tengamos o como lo hayamos querido definir, incluso cuando hicimos el tema de los roles, ¿cierto? Pero entonces, simplemente yo los voy colocando acá, voy posicionando. Entonces, esta primera semana vamos a empezar a trabajar. De todas las tareas que tenemos, se están trabajando estas dos. Entonces, miren que yo simplemente al arrastrar cada uno de los requerimientos, él me va cambiando de columna. Entonces, ¿por qué les digo que es muy importante y lo que les decía al principio, que es muy chévere utilizar este tipo de tablero? Pues porque yo sé, y miren que es casi que una foto de cómo están las cosas actualmente. Por ejemplo, cuando esta tarea, supongamos que al final de la semana o ya en la segunda semana, los prototipos ya están listos, entonces ya no van a estar acá en proceso, sino terminadas, ¿cierto? Y ya puedo ir entonces, por ejemplo, trabajando otras. Entonces, mire que esto va cambiando a medida que yo vaya implementando cada uno y desarrollando cada una de las tareas o de los requerimientos que tengo. Entonces, ¿qué presentarían ustedes con la evidencia? Acá, por ejemplo, a esta, la hacemos así o en la posición de columnas que ustedes quieran, y a esto simplemente le puedo tomar una foto, ¿cierto? Ya yo le tomo una foto a este tablero, le tomo una foto a este tablero como tal, y simplemente, pues, en el editor de texto que usted quiera, simplemente insertamos esa imagen, ¿cierto? Insertamos esa imagen que acabamos de tomar, pues ya ustedes lo trabajan pues en sus equipos, pues yo lo trabajo pues de esta forma, ¿cierto? Yo le capturo un pantallazo y simplemente esa imagen la inserto ahí en el documento y ahí ya me quedó, ¿cierto? Ahí ya me quedó. Primero, entonces, de esos, yo haría 4, ¿cierto? Haría 4, entonces uno para matrícula y ya escogería pues los otros como tal. O si quieren también en un solo tablero, pues ya ustedes crean acá todos los requerimientos. Si quieren hacer un solo tablero, crean todos los requerimientos de las cuatro historias de usuario y ya los empiezan a posicionar y ese sería pues como la evidencia que tendríamos que cargar. Entonces lo que les decía al principio, para esta evidencia esto ya lo tenemos. Aquí voy a ser un poquito flexible pues en esta parte porque pues como esta ya la tenemos, el que quiera pues la presenta y no hay ningún problema, ¿cierto? Pues porque eso ya está en la actividad 3. Yo me voy a enfocar más que todo en esta segunda parte. Entonces, ¿qué voy a exigir como mínimo pues para el tema de la calificación? Que me presenten un tablero Kanban con los 4 requerimientos o que hagan 4 tableros Kanban, ¿cierto? Como lo dice acá. Esto es lo que voy a tener
en cuenta para la calificación como tal de la evidencia. Si presentan esta parte así como lo hice yo pues en esta socialización del ejemplo que les estoy dando, o sea, obviamente sí en cualquiera de las dos opciones, la portada, ¿cierto? La portada. Entonces, si me vuelven a relacionar lo que ya teníamos de la actividad anterior, pues como ya tienen el documento, pues simplemente es copiar y pegar. El que lo desea hacer, perfecto, ¿cierto? Y el que no, entonces como mínimo, o sea, lo mínimo que sí hay que tener en cuenta para no devolverles la evidencia es que entonces si presentemos los 4 tableros o el tablero con los 4 requerimientos. Ya ustedes escogen si lo quieren hacer aquí entre ellos, pues que miren que es muy fácil, o ya en la herramienta que ustedes quieren, bien sea de ofimática o otra herramienta pues en línea donde lo puedan hacer, ¿cierto? Entonces ya cada uno lo escoge. Entonces les pregunto, respecto a lo que tenemos que hacer para esta última semana, ¿cierto? Que es el tablero Kanban o los 4 tableros Kanban con los 4 requerimientos o el tablero con un tablero con los 4 requerimientos. ¿Les quedó clara la información? ¿Entendimos cómo se debe realizar? ¿Fue clara la explicación respecto a eso? Para que me Sí, señor. confirmen. Sí, para mí fue claro. Listo, perfecto. Entonces, continuemos con el orden de la agenda, ¿cierto? Y obviamente, pues lo mismo, o sea, si en el momento en que estén desarrollando la actividad, pues tienen alguna duda, lo que siempre les repito en cada conferencia, pues lo más rápido me escriben al WhatsApp y lo aclaramos como ya con muchos hemos hecho. Si no, pues también está el foro de dudas, inquietudes, si lo quieren hacer, pues yo igual todos los días lo reviso, pero pues en el momento en que lo quieran, me quieran consultar algo al WhatsApp, los que lo han hecho saben que trato de responderles pues como lo más pronto posible. Entonces ahí ya abarcamos el segundo punto. Entonces ya el tercer punto de la agenda es cómo descargar el certificado del curso. Entonces recuerden que una vez finalizado el curso, entre 3 y 4 semanas, o sea, pongámosle pues a más tardar al mes, ya podemos descargarlo. ¿Cómo descargamos el certificado? Entonces simplemente vamos a Google, ¿cierto? Vamos acá a Google y escribimos certificados.edu.sena.co. O sea, a mí ya me sale acá porque la tengo grabada. Pero entonces ustedes escriben certificados.sena.edu.co, entonces descarga esta página como tal, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí dice, está pues como el instructivo, acá simplemente entonces consultamos entonces lo digo pues documento. ¿Qué tipo de documento? Pues aquí ustedes escogen el documento que ustedes tengan. En el caso mío, pues les voy a socializar, pues es la cédula de ciudadanía, entonces le doy acá el número y acá y acá simplemente digitamos los números que vemos en la imagen, ¿cierto? Entonces, y le digo consultar. Cuando le digo consultar, entonces miren que aquí en la parte inferior le salen todos los cursos que hayamos realizado. Por ejemplo, a mí me salen y le salen en orden pues como ascendente. Entonces yo, pues miren que yo desde el año 2014 he hecho cursos. Por eso les decía al principio que pues en esta oportunidad pues yo soy el instructor y ustedes los aprendices, pero es muy probable que más adelante nos encontremos y que yo también sea aprendiz porque me gusta hacer pues como muchos de estos cursos. Entonces acá le salen todos, por ejemplo, bueno, los últimos que hice fue en diciembre del año pasado, entonces el que quiera yo descargar o el que necesite descargar, simplemente le doy clic acá en el botón y ya pues lo descargo pues en la carpeta que ustedes quieran o donde tengan ustedes pues como toda su información y ahí les sale pues como el certificado como tal, ¿cierto? Entonces de esa forma se descargan. ¿Alguien tiene alguna consulta o alguien levantó la mano? Sí, Jorge, Carlos. yo tengo sí, Sí, señor, señor. yo tengo una consulta. Sí, ¿Esta señor. ruta que utilizó es diferente a la al eso de Sofía Plus? Porque bueno, yo hice otro curso igual y he intentado ingresar a a la página, pero no me carga, sale un error finalmente. Entonces esa ruta Sí, como que es pues diferente sí, o pero si no pues es... mira que desde el año pasado, pues, o sea, recuerden que el año pasado fue que hubo el cambio, pues, de cuando salió Sayuna, ¿cierto? Fue como entre marzo y abril, fue que ya empezó a funcionar Sayuna. Entonces, algunas cosas internamente cambiaron, ¿cierto? Entonces, yo también incluso tuve ese problema porque necesitaba descargar unos certificados y no me salía y se me quedaba, pues, ahí, me los mostraba, pero cuando los iba a descargar no me funcionaban.
Entonces ya pues empecé a indagar y fue cuando ya nos dijeron la opción de esta página. Entonces sí, en este momento por esta página descarga sin ningún inconveniente. Mire, ahí hicimos el Ah, ejercicio. ok. Entonces la Ah, recomendación sí es eso. Simplemente los que necesiten descargar, ingresa a certificados.sena.edu.co o en Google sí, escribe certificados Sena y él lo trae ahí de una. Entonces mire que es muy sencillo. Mire, pues ahí y ahí ok. le sale todo el Sí, histórico. Mire que yo desde el 2014 he hecho cursos y ahí me salen todos. O sea, el que yo sí, sí, sí. necesite descargar y descargan sin ningún problema porque el año pasado me tocó descargarlos pues para poderlos pasar en la hoja de vida y todo y sin ningún inconveniente. Entonces en esta ruta a hoy 19 de junio está funcionando sin ningún problema, ¿cierto? Y ha funcionado ¿Cómo, pues desde el año pasado cómo, está funcionando así. cómo se llama certificado? ¿Cómo lo busca uno? ¿Me repite, por Eh, favor? sí, certificados.sena.edu.co, se lo va a escribir ahí en el chat. Venga, yo lo escribo acá en el chat para que lo, para que lo tengan ahí. Vea, ahí en el chat les copié el enlace, ¿cierto? Ah, perfecto. Sí, Listo, muchas gracias. certificados.sena.edu.co. Entonces ahí descargamos y nos evitamos el problema que te está pasando, que era lo mismo que me pasaba a mí pues el año pasado, que también lo estaba haciendo por ahí. Entonces ya con eso, casi que, y como decimos, queda eso chuleado. Listo, ya quedó entonces esa parte bien. Bueno, lo Perfecto, otro que gracias. siempre se hace en esta última conferencia, siempre es pues cómo inscribirse a nuevos cursos virtuales, ¿cierto? Entonces, lo mismo, pues si estamos acá, es pues porque ya hicimos un proceso así similar, pero entonces recuerden que dentro de las opciones, pues porque también hay como varias opciones, sí, incluso simplemente desde cuando uno va a ingresar a Sayuna, por ejemplo, si ustedes miran acá al lado izquierdo, hay una opción que dice, la tercera opción dice nuestros programas. Entonces, si le damos clic en nuestros programas, ahí encontramos este cuadro, ¿cierto? Este cuadro de búsqueda y entonces él nos muestra como las opciones que queramos filtrar. Entonces ya cada uno busca, por ejemplo, cuando buscamos lo de Scrum, pues si ahí le decíamos Scrum, nos mostraba pues como el curso. O si yo quiero es un curso, no sé, pues de programación, ¿cierto? Entonces ahí nos muestra como las diferentes opciones y la diferente oferta pues que tiene el SENA. Ya simplemente es pues darle clic y seguir ahí pues como los pasos. Entonces la recomendación es siempre aprovechar este tipo, como les decía y como les mostré ahorita. O sea, a mí yo soy pues partidario y me encantan este tipo de cursos. Son cursos cortos, uno maneja pues obviamente el tiempo, el material de información me parece, y yo lo hago más que todo por el material, me parece supremamente interesante. Entonces, si es gratuito, entonces pues es una opción muy buena y la idea es pues como invitarlos a que sigamos pues aprovechando, ¿cierto? Como esa opción que nos brinda pues el SENA como tal. Bueno, el otro punto de la agenda son las fechas de entrega y cierre del curso. Ojo que esta es muy importante y quiero que pongamos atención ahí a esta. Ah, bueno, antes de esa, tener en cuenta, esto es más que todo como para los ciudadanos extranjeros, entonces, ¿qué recomendación nos hacen? Nos dicen, vea, para poder obtener el certificado de aprobación del curso es necesario contar con un documento de identidad vigente y válido en Colombia. Los documentos aceptados aceptados por el sistema del SENA para certificar a los ciudadanos extranjeros son, entonces, cédula de extranjería que esté vigente, permiso por protección temporal vigente también, pasaporte vigente, dicen casos específicos y registrados, y permiso especial de permanencia, todos esos documentos, o sea, el ciudadano extranjero que tenga algún tipo de esos documentos tiene que estar vigente. Si no está vigente, no nos podemos certificar. Miremos la nota de abajo, dice, estimado aprendiz, tenga en cuenta que la ausencia o el vencimiento de cualquiera de estos documentos no permitirá su certificación al final del curso, así se hayan presentado todas las evidencias requeridas. Es decir, que si hay un ciudadano extranjero que presentó todas sus evidencias y está listo para certificarse, pero el documento de identidad no está vigente, no lo puede hacer. ¿Listo? Para que lo tengamos pues ahí en cuenta. Entonces, lo que les decía, las fechas de las que socializamos en la primera conferencia y en esta última para que la tengamos en cuenta. Entonces, recuerden que la primera fecha es la fecha límite para recibir las actividades. Recuerden, en este curso tenemos 4 actividades que son las que desarrollamos durante estas 4 semanas y lo que yo les decía, siempre de acuerdo al cronograma, nosotros teníamos una fecha de inicio y finalización de cada actividad. Si alguno por algún motivo no alcanzaba a presentarlo en esa semana, pues cuando algunos me preguntaban, yo decía, no hay ningún problema y siempre se los dije desde la primera conferencia, lo pueden presentar en la siguiente semana, ¿cierto? Lo que les decía es, tratemos de cumplir con esas fechas, pues para que no se les acumule, porque yo sé pues que aparte de este curso, pues trabajábamos
otros están también estudiando, ¿cierto? Entonces, la idea es uno no dejarse pues acumular y no dejar todo para lo último. Entonces, fuimos flexibles con esas fechas, pero esta fecha del viernes 27 de junio, es decir, de mañana al próximo, ¿cierto? Ese día es la fecha que tenemos de plazo para que las 4 evidencias de este curso estén aprobadas, estén cargadas en Sayuna y estén aprobadas, es decir, que las historias de usuario, que la segunda evidencia que fue la conformación pues de los roles del equipo Scrum, la de la semana pasada que era el mapa conceptual y la creación pues del sprint y de todo esté como tal, y ya en esta última, que es lo que acabamos de ver de los tableros Kanban, que las 4 ya estén en Sayuna, ¿cierto? Ya estén en Sayuna. Eh, ¿Por qué? Porque entonces ya se viene el fin de semana, ¿cierto? Entonces ya es sábado 28, domingo 29, el lunes es festivo, ya el martes, recuerden que nosotros los instructores no tenemos en cuenta, o sea, mejor dicho, los instructores del fin de semana no trabajamos, ¿cierto? Es pues como la directriz del SENA. Entonces, esas fechas no se tienen en cuenta como tal. Entonces, el martes es la fecha límite para reclamar valoraciones de actividades. Es decir, si ustedes por algún motivo cargaron una actividad y se les devolvió y ustedes creen que está bien, bueno, algo pudo haber pasado. Entonces, el martes es que tenemos tiempo para hacer eso, para yo subsanar las cosas. Y eso sí, efectivamente la actividad está bien y la califiqué mal, pues por decir un ejemplo, alguna cosa, pues eso casi nunca sucede, no es que sea muy común, pero puede pasar. Y de hecho, pues yo hace algún tiempo siempre opté, aparte de si a los que les devuelvo la evidencia por algún motivo, o porque cargaron el archivo que no era, que pasa muchas veces, o porque, por ejemplo, la evidencia de la semana pasada se presta mucho, sobre todo como para los que de pronto no asisten, pues que no es obligatoria la asistencia a este curso, pero no ven la grabación, que eso sí es lo más delicado, ¿cierto? Entonces, de pronto los que no ven la grabación y simplemente miran la guía y ven el título y dicen mapa conceptual, ¿cierto? Entonces dicen, ah, no, la actividad, por ejemplo, la actividad 3 pasa muchísimo que solamente mandan un mapa conceptual y ya, y el mapa conceptual en la actividad 3 es el último punto y es pues casi que el más sencillo, ¿cierto? El grueso de la actividad 3 es poder conformar pues y crear, o el objetivo de esa actividad es crear el sprint, ¿cierto? Entonces cuando creamos el sprint le colocamos el objetivo, los tiempos, la duración, las actividades y los responsables, eso es lo más importante de esa actividad. Entonces, claro, en esos casos cuando me mandan una foto y me mandan, a veces cargan una imagen de un mapa conceptual, pues obviamente me toca devolvérselos y decirles que efectivamente pues les recomiendo que vean la grabación, les explico que quedó pendiente y les envío un correo electrónico porque sé pues que también no siempre ingresamos a la plataforma que deberíamos ingresar, ¿cierto? Deberíamos estar ingresando, pero pues no todos lo hacemos, entonces yo les mando un correo les digo, bueno, pilas que la evidencia quedó mal, entonces como para que sepan, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? También sucede mucho que aparece, por ejemplo, teniendo esas fechas en cuenta, entonces aparece por allá no sé, el 4 de julio, instructor, pero ¿qué pasó? Pues ¿por qué no me puedo certificar, ¿cierto? No aparece en la lista de certificados. Entonces voy y miro, pues o uno va y mira y de las 4 evidencias presentaron 3 o tienen 3 aprobadas y una no. Entonces, venga, pero es que es injusto, es el 75%. Entonces, pues desafortunadamente la respuesta que doy es, pues no es que sea injusto o injusto, es que desde un principio, ¿cierto? Desde la primera clase, desde la primera conferencia, le socialicé que para poderse certificar en este curso, las 4 evidencias tienen que estar aprobadas. Pues eso no, yo no me lo invento, sino que son las directrices que a nosotros nos dan. Entonces, pues obviamente uno no va pues por colaborarle a alguien, pues no va a ir en contra pues como de uno, ¿cierto? O sea, yo no voy a hacer algo que no puedo hacer pues por colaborarle a alguien, eso jamás pues no lo puedo hacer, o sea, yo les colaboro hasta donde pueda, es lo que les digo, me pueden escribir al WhatsApp, toda la disposición para hacerles la retroalimentación durante el curso, lo que necesiten con mucho gusto, pero ya después de que el curso haya terminado, ya estemos en la fecha límite y por algún motivo la evidencia quedó mal y no esté, y si yo le escribí y no se tomó pues como, venga, sí, efectivamente hay que corregir la tal cosa, pues ahí ya no le puedo colaborar, entonces tengamos muy en cuenta esto, es decir, entonces, recuerden, entonces, hasta el próximo viernes 27 tenemos plazo para que las 4 evidencias estén cargadas y aprobadas en Sayuna. Obviamente los que carguemos pues la última actividad ese viernes, pues yo el sábado estaré calificando, ¿cierto? Yo estoy igual pues el fin de semana, obviamente porque no me gusta dejarme acumular, pues yo voy a estar calificando lo que esté ahí. Y si veo alguna cosa, pues ya miramos y a ver qué manejo le podemos dar incluso hasta este martes, porque pues el martes como es esa fecha de reclamaciones, pues verificar si alguna evidencia efectivamente
necesita ser ajustada como para que cumpla, porque pues la idea es que nos podamos certificar. Pues obviamente estén pendientes de los correos, pues porque yo les voy a escribir diciéndoles, venga, pilas que faltó esto, bueno, lo que sea, ¿cierto? Pero ya el miércoles es que ya nos toca hacer a nosotros el cierre de los instructores en Sofía Plus, y es ya simplemente cargar lo que se hizo en Sayuna. Nosotros nos toca hacer un proceso pues interno para poder que se cumpla con eso en Sofía Plus, porque recuerde que los certificados los emite Sofía Plus. Entonces nosotros casi que tenemos que hacer pues los instructores casi que hacemos un trabajo doble, es calificar en Sayuna y retroalimentar en Sayuna, pero en Sofía Plus también hay que cargar eso, se llaman los juicios evaluativos, entonces ahí también hacemos un proceso. Entonces por eso de la recomendación, no nos dejemos colgar. Recuerden, y no es pues un secreto, o sea, la plataforma, por ejemplo, hasta ahora se pone lenta, hay veces presenta intermitencias durante el día. Entonces, si por ejemplo para el aprendiz es incómodo porque muchas veces va a ingresar y no lo deja, o ingresa y está lenta, pues que ingresan esporádicamente, ¿cierto? De pronto por ahí cada 2 días o una vez al día. Díganme a nosotros los instructores que tenemos que estar siempre en la plataforma. Entonces, claro, si se pone lenta para todos, y entonces obviamente eso le retrasa uno el trabajo y eso se ve pues, reflejado en el tiempo. Entonces hay veces toca pues trasnochar para poder cumplir con las cosas, pero bueno, eso es lo de menos, eso pues se hace. Pero lo importante es que entonces la invitación con esto es no nos dejemos colgar con esas fechas. O sea, si la fecha límite es el viernes, hombre, tratemos de por ahí el jueves ya tener todo cargadito para que no tengamos inconvenientes. Mire que tenemos buen tiempo. Recuerden, este curso apenas son 4 evidencias. Yo también doy en otros cursos que son 8 evidencias, como por ejemplo. Entonces miren que este es más fácil en ese aspecto. Entonces esa es pues como la invitación y la recomendación como tal. Ahí quedaron pues claras las fechas. Bueno, ya el último punto es pues aclarar dudas e inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces, los escucho, que de pronto qué dudas tenemos. Está clara la explicación de lo que tenemos que hacer esta semana, está claro pues el tema de los certificados, etcétera. Las fechas quedaron claras. Profe, sí, todo muy claro, muchas gracias, de verdad, muy claro las clases, me gustó mucho. Ah, bueno, muchas gracias, ¿no? Pues ese es el objetivo siempre. Pues recuerden que uno hace las cosas como le gusta, y pues lo que yo les he dicho, a mí me gusta hacer muchos cursos, y pues obviamente me gusta pues que me traten de explicar hasta donde más pueda, con ejemplos. Eso es pues chévere. Entonces de esa forma pues tratamos de hacerlo. Entonces, no, obviamente pues agradecerles. Recuerden pues la asistencia acá nunca es obligatoria, pero pues es chévere cuando se pueden conectar, y obviamente sí, muy importante que veamos las grabaciones. Ya el día de la mañana estará la grabación de la conferencia, y no, cualquier duda en el momento de hacer la evidencia, pues con toda confianza me escriben y yo trato de resolverles lo más pronto pues que pueda. Entonces les agradezco mucho pues, la compañía, y les deseo pues Qué una feliz pena, noche. Sí, tengo una duda. claro, dime. Lo que pasa es que usted dice que la última actividad es como una comparación y entre Canva y Scrum, pero la verdad es que ahí dices pues que se puede hacer simplemente la evidencia de los pantallazos de Canva. Entonces Sí, solamente podría hacer el informe así, directamente por ejemplo, yo estoy haciendo la actividad, es haciéndolo un tablero por cada uno de los requisitos pues como tal. sí, como mínimo son Entonces cuatro. voy a montar las 4 capturas de pantalla al informe, y ya con eso podría pasar la actividad. Sí, es lo que les dije, sí, sí, eso que me estás diciendo es lo que les digo. Es decir, si ustedes miran si miramos la guía, si miramos la guía de aprendizaje, la evidencia dice parte uno y parte 2, ¿cierto? Entonces lo que Exacto. yo les decía era, la parte uno fue lo que hicimos la semana anterior, que fue cuando creamos el sprint, las reuniones del daily meeting, y fue ese trabajo grueso que hicimos la semana anterior, ¿cierto? Y en la segunda, lo nuevo, la segunda actividad dice, realice un tablero Kanban y seleccione 4 requerimientos. Entonces lo que yo les socialicé ahorita era, en el ejemplo que les mostré, pues simplemente traje lo que ya tenía ya de la semana anterior, ¿cierto? Que incluso desde la historia de usuario, desde cómo se creó el Product Backlog, el Sprint, etcétera, ¿cierto? Y al final les mostré acá la foto del tablero Kanban, que fue lo que hicimos entre ellos, ¿cierto? Entonces, y también les dije, en esta evidencia, pues para calificarla voy a ser flexible en cuanto a qué, simplemente y tienen la opción o de crear un tablero Kanban con los 4 requerimientos que ustedes escojan de los 8 que tenemos, o hacen 4 tableros y simplemente lo que tú acabas de decir, pegan los pantallazos en el documento, le colocan una portadita y eso es lo que suben. Sí, está bien como lo estás diciendo.
Perfecto, muchas gracias. Listo, bueno, si no hay más preguntas, entonces, bueno, nuevamente muchas gracias y les deseo pues una feliz fin de semana y aprovechemos pues como para dejar todo el día. Listo, que estén muy bien. Muchas gracias, muy amable a todos. Bueno, Que hasta estén luego. muy bien. Gracias. Gracias.